En esta sesión vamos a hablar sobre valoración. Recuerda el descargo de responsabilidad, si no lo has leído ya, léelo por favor. Volviendo a la estructura de los diferentes bloques en los que estamos dividiendo este curso, si recordamos, dentro del bloque de análisis que estamos viendo teníamos 4 diferentes conceptos, que era la rentabilidad, el crecimiento, la dirección, que ya hemos visto, y lo que vamos a ver ahora es la valoración, que en realidad dependerá de los 3 previos, porque necesitamos el análisis previo de rentabilidad, crecimiento y dirección para poder valorar correctamente una empresa. Esta es una frase de Joel Greenblatt que refleja muy bien la filosofía de Value Investing, ¿no? El secreto de invertir es estimar el valor de algo, es decir, necesitamos estimar de alguna forma el valor de la empresa de la cual estamos comprando acciones y entonces pagar mucho menos y entonces esperar a ese momento en que el precio de mercado esté más barato para poder comprarla más barato. Por tanto, como ya hemos visto anteriormente, tenemos 2 conceptos principales, que es el precio de mercado al que podemos comprar o vender una acción, y el valor intrínseco, que es el que nosotros valoramos, el que nosotros creemos que vale esta empresa. ¿Cómo calcular el valor? Volviendo a este gráfico que hemos visto anteriormente, pues tenemos por una parte el historial de la empresa, que nos va a decir cómo se ha comportado en el pasado, pero lo que necesitamos es calcular las previsiones, y para ello, pues por medio de la historia y por medio del análisis de la situación actual, podemos inferir las distintas causas y factores clave que nos van a permitir hacer una buena predicción de cuáles van a ser los flujos de caja o las ganancias que va a tener en el futuro. Solo estos flujos de caja en el futuro son los que van a determinar el valor. Lo que haya pasado en la historia realmente ya no nos importa para el valor, para calcular el valor. La valoración en sí se puede hacer de 2 formas distintas. Se puede hacer con un descuento de flujos de caja, que esto es como se realizaría la valoración de cualquier inversión. Al final, si solo nos fijamos en el futuro, en los flujos de caja del futuro, pues lo que vamos a tener son diferentes flujos de caja que podemos calcular porque están cerca en el tiempo y podemos más o menos estimar lo que la cantidad que van a tener, el importe. Y luego lo que podemos hacer es, para el resto de ellos hasta el futuro, hasta el fin de los tiempos, pues podemos calcular lo que se llama un valor residual, basado en que estimamos un crecimiento constante. Es decir, a partir de cierto momento podemos estimar que los flujos de caja se van a mantener más o menos constante, con un poco de crecimiento, al menos el crecimiento igual al crecimiento del Producto Interior Bruto o a la inflación. Por tanto, con esto lo que podemos hacer es, con esto lo que vamos a tener son unas entradas que son lo que necesitamos para este modelo, para este cálculo, que son el flujo de caja previsto, como estamos viendo, el ratio de crecimiento residual, es decir, una vez que ya calculamos esto que queda hasta el fin de los tiempos, pues a qué ratio de crecimiento va a crecer. El factor de descuento, esto será, pues no es lo mismo algo que ganamos hoy que algo que ganemos dentro de 10 años. Entonces, lo que se realiza es un descuento en función de la distancia en la que esté este flujo de caja estimado, esto que vamos a recibir en el futuro, y también en función del riesgo que le asignamos a esta empresa. Y también pues tenemos que tener en cuenta el valor de los activos no operativos, puesto que además de analizar el valor del negocio de una acción, tenemos que calcular todo el valor que tiene, pues por si acaso si tiene terrenos o si tiene inmuebles, etc. Por tanto, una vez conocemos el factor de descuento, lo que tenemos que hacer es, aparte de tener en cuenta los activos no operativos, es descontar los flujos de caja, y estos flujos de caja multiplicados por el factor de descuento nos van a dar los flujos de caja descontados a día de hoy, a lo cual, si le sumamos los activos no operativos, pues vamos a tener el valor intrínseco de esta empresa. También es posible realizar una estimación burda, una estimación rápida, a través de los múltiplos. Cuando hablamos de los múltiplos, lo que estamos haciendo es, estamos teniendo en cuenta solo en este caso el último flujo de caja, sería el último que hemos tenido, o incluso si tenemos una estimación del siguiente, pues el siguiente,
estamos asignando un múltiplo, es decir, vamos a multiplicar este flujo de caja por un número, que es el múltiplo, y tenemos que tener también el valor de activos no operativos, puesto que esto no es parte del negocio. Por tanto, el múltiplo va a depender del crecimiento y del riesgo, es decir, por cuántas veces vamos a multiplicar el flujo de caja que tenemos actualmente, va a depender del crecimiento y del riesgo que tengamos, y al multiplicarlo por uno de estos flujos de caja, por el último o por el que estimamos que va a ser el siguiente, pues nos va a dar el valor del negocio. Al final, lo que estamos haciendo es diciendo en cuántos años tardaremos en recuperar la inversión si el múltiplo que estamos utilizando, si el flujo de caja que tenemos se mantiene constante durante estos años. Pero como hemos visto anteriormente, pues es posible que vaya creciendo, por tanto tenemos que tener el crecimiento, tenemos que tener en cuenta el crecimiento cuando hablamos del múltiplo, y también tenemos que tener en cuenta el riesgo, puesto que no es lo mismo que sepamos que el flujo de caja va a ser constante porque es un negocio muy estable, o si es un negocio con mucha incertidumbre, en que tenemos que tener en cuenta que este flujo de caja no se va a mantener constante. Y bueno, y finalmente pues tenemos que añadir los activos no operativos para llegar al valor intrínseco, que es el que tenemos que comparar con el precio de mercado. Comparando lo que serían los pros y cons del descuento de flujos de caja y los múltiplos, pues con el descuento de flujos de caja lo que tenemos es que va a ser más preciso, pero siempre y cuando tengamos una manera de estimar con precisión, con bastante precisión, los flujos de caja. Es decir, si realmente tenemos una estimación muy burda de lo que van a crecer los flujos de caja en los próximos años, pues no tiene sentido hacer un análisis muy detallado, puesto que la entrada al modelo, el input, no es muy preciso, por tanto el resultado no podemos afirmar que vaya a ser muy preciso. Los cons es que requiere más trabajo, aunque bueno, hoy en día con una hoja de cálculo pues podemos hacerlo fácilmente. Los múltiplos pues son más fáciles de calcular, puesto que simplemente multiplicando el flujo de caja del último año o el siguiente, pues ya vamos a llegar a una estimación del valor del negocio. Y cuando estos son muy volátiles y no tenemos una buena estimación de su crecimiento, pues van a ser erróneos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no tenemos una forma de estimar bien los flujos de caja, realmente no vamos a poder hacer una buena valoración por ninguno de los dos métodos. Cuando podemos estimarlos fácilmente y no son constantes en el tiempo, o sabemos que van a tener grandes variaciones, pues será mejor el descuento de flujos de caja, puesto que nos va a dar una mejor estimación. Y cuando realmente no tenemos una buena estimación, pues puede ser suficiente con los múltiplos, es decir, no nos va a aportar mucho más beneficio hacer un análisis detallado de los flujos de caja si estos no son de muy buena calidad.